Contrato, cláusulas generales, aspectos básicos. Hola, soy Ezequiel Malaver, abogado independiente, asesor legal y profesor de contratos civiles, mercantiles y atípicos en varias facultades de Derecho en Bogotá. En este video les hablaré de 14 aspectos básicos de las condiciones generales o cláusulas predispuestas en los contratos. Comenzamos. ¿Qué son las condiciones generales? Las condiciones generales de los contratos son cláusulas predispuestas de contenido económico y de uso permanente en la contratación masiva. Están implícitas en las normas y constituyen una modalidad previa al consentimiento del adherente, como las de fijar las cláusulas solamente por la parte principal o dominante. Están dirigidas al consumidor o al público en general. Segundo, ¿en qué tipo de contratos se incorporan las condiciones generales? Las condiciones generales siempre implican la celebración de un contrato por adhesión, que se celebra sobre la base de las cláusulas generales y a ellas simplemente se adhiere la otra parte contratante. La doctrina y la jurisprudencia han considerado que existe entidad entre el contrato por adhesión y las condiciones generales, ya que lo característico es que el contratante adherente debe someterse a las condiciones predispuestas o bien abstenerse de contratar. El contrato por adhesión es aquel en que una parte está convocada para aceptar el contenido del contrato que fue redactado por la otra parte, en el que se regularán uniformemente las relaciones contractuales. Son ejemplo los contratos de adhesión, las entregas a domicilio o el contrato de internet o suministro. Tercero, son vinculantes las condiciones generales. Sin duda, las condiciones generales son de contenido contractual. Están incorporadas y son inherentes al contrato, cuyo contenido genera obligatoriedad para las partes intervinientes, sin que pueda negársele ni eficacia ni validez jurídica. Cuarta, las condiciones generales solo se aplican a los contratos de derecho privado. En ciertos casos existen contratos de adhesión en los que las condiciones generales son preestablecidas por las autoridades, como ocurre en el contrato de transporte público de pasajeros. En efecto, puede haber condiciones generales sobre la base de las cláusulas que emanan de la voluntad del empresario o son impuestas por las autoridades o instituciones públicas. Pueden estar presentes tanto en los contratos públicos como en los contratos privados o mixtos. Quinta, ¿cuál es la diferencia entre las condiciones generales y las cláusulas predispuestas? Pues no existe una diferencia sustancial entre las condiciones generales y las cláusulas predispuestas. Al contrario, se considera que las últimas están comprendidas en las primeras y tampoco existe diferencia entre dichas figuras que pudieran afectar la protección al consumidor o al contratante adherente. Así que el contrato de adhesión puede tener condiciones preestablecidas en forma general para ser utilizadas respecto de un conjunto indeterminado de contratantes, o pueden encontrarse también eh, redactarse para un solo negocio jurídico que habrá de ser celebrado con una persona determinada. Sexta, cómo implementar en forma eficiente y económica las cláusulas predispuestas. La eficiencia o beneficio de las cláusulas predispuestas se logra mediante la utilización de modelos o formularios que contienen las condiciones generales. Estas pues han surgido de la moderna forma de contratación en la que los empresarios de producción o de comercialización de bienes y servicios contratan con los adherentes
o celebran con los agentes negocios que tienen características similares, en las que la contratación masiva desempeña una importante función económica, mayor productividad, disminución de costos, ahorro de tiempo y mejor cobertura del mercado. Séptima, ¿a quiénes están dirigidas las condiciones generales? Las condiciones generales están dirigidas al público, por ello se les denomina generales. Eh, de esto emerge que la otra parte, si quiere el bien o el servicio, pues debe celebrar el contrato como adhesión a dichas condiciones. El contrato por adhesión, que será analizado en otro vídeo, tiene otras manifestaciones como el contrato normativo, por ejemplo, el- el reglamento de propiedad horizontal en los centros comerciales o en los conjuntos residenciales, en los condominios, el contrato por adhesión. En el contrato por adhesión, la dicotomía entre contratante fuerte y contratante débil, pues en la práctica es relativa. En la actualidad, las condiciones generales se incorporan por las propias exigencias de la modernización y comercialización colectiva. Eh, 8. Las condiciones generales protegen al consumidor y al adherente. Pues en la década de los 70 surgió la preocupación jurídica por las operaciones de consumo y el consumidor. Se consideraba que el consumo como un fenómeno económico que solo se regulaba mediante las normas relacionadas con la libre competencia de bienes y servicios. Se garantizaba la libre competencia y por tanto el consumidor en apariencia tenía resueltas sus aspiraciones o pedidos o intereses. La necesidad de que el consumidor fuera protegido aparece como consecuencia de la realidad de la vida diaria, especialmente en lo referido a la adquisición de bienes y servicios frente a empresarios organizados digámoslo, en situaciones de desigualdad o de desequilibrio contractual, dando origen a múltiples debates a nivel global, lográndose la implementación de los llamados estatutos del consumidor y la consecuente interpretación del contrato por adhesión con cláusulas predispuestas a favor del consumidor o del adherente. Es necesario expresar en el contrato las condiciones generales. Las cláusulas predispuestas a cuyo contenido se adhiere el consumidor o el adherente no siempre están transcritas en el cuerpo del contrato que se firma o en el ticket que se entrega, sino que se publican mediante prospectos o anuncios de diversa índole, incluido en la Internet. Se ha considerado que el adherente o el consumidor han sido informados debidamente de las condiciones generales de esa manera difundidas y se ha sometido a ellas en la medida en que no violen la normatividad y la buena fe contractual. Décimo, todo contrato por adhesión requiere tener condiciones generales. Puede darse en casos excepcionales de contratos especiales en los que la parte con más poder imponga las cláusulas de la relación contractual, aunque las cláusulas no tengan la característica de condiciones generales. A menudo ocurre esto especialmente en los contratos celebrados entre fabricante, licenciador o prestador de servicios determinados o bienes que están protegidos por una patente o que le otorgan un monopolio o exclusividad y el empresario que tenga necesidad de adquirir ese producto o esa licencia para continuar con la explotación económica de su empresa. De ejemplo, son los laboratorios farmacéuticos que poseen patentes
para producir medicamentos mediante contrato que ellos redactan para cada negocio. Autorizan a un laboratorio de otro país para que produzca esos medicamentos. 11. Podemos afirmar que las condiciones generales eliminan los tanteos o sondeos preliminares. La celebración del contrato por adhesión no está precedida por una concertación previa entre las partes y con el adherente, particularmente en lo relacionado con el contenido y las cláusulas generales predispuestas por uno de los contratantes. La otra parte no tiene más alternativa que aceptar el contenido impuesto previamente por el productor o el fabricante, o no contratar. Sin embargo, cuando el adherente o consumidor se ve compelido a aceptar las cláusulas predispuestas sin posibilidad de negociar, celebra contrato por adhesión y nace así la reciprocidad obligatoria para las partes. No obstante, debemos tener en cuenta que la mayoría de las empresas cuentan con páginas de Internet a las que el adherente previamente puede acceder y enterarse de las condiciones generales predeterminadas por el proveedor. 12. ¿Es favorable o desfavorable contratar sin intervenir en la etapa previa al contrato? La masificación de la contratación se caracteriza por estar dirigida al público y en las operaciones económicas de comercio colectivo, el contrato tener incorporadas las cláusulas predispuestas unilateralmente, a menudo para comodidad del empresario y también para el adherente. Es común que las condiciones generales en los contratos, modelos o en formularios que son reproducidos en serie con cláusulas uniformes, generales y estandarizadas, están dispuestas para todos los contratos que sean de la misma especie. 13. ¿Cuáles son las características de las condiciones generales? Condiciones generales se caracterizan por lo siguiente. 1. Conforme a su naturaleza jurídica son parte del contenido del contrato. Deben interpretarse conforme a los principios hermenéuticos, esto es, a la intención común y ser razonablemente entendidas por el aceptante. 2. Son uniformes, estandarizadas e independientes de una concreta relación contractual. Y 3. Están dirigidas al público. Los interesados deben someterse a las reglas y condiciones establecidas por la compañía productora. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la condición y las condiciones generales? La condición se refiere a eventos futuros e inciertos, mediante los cuales una de las partes expresa eh, en su voluntad en el negocio jurídico, generalmente gratuito, estableciendo un comportamiento únicamente a cargo de la otra parte, generalmente el beneficiario. Mientras que las condiciones generales son bilaterales, onerosas, comúnmente mercantiles, generan obligaciones recíprocas, son dirigidas al público y requieren la aceptación o manifestación de la voluntad de las partes contratantes. Gracias por vernos, los espero en el próximo video en el que les hablaré del contrato mercantil por adhesión. Hasta pronto, gracias.